Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Vamos a comenzar con pasado perfecto simple. Vamos a comenzar como siempre con la estructura, modo afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas. Es muy simple la estructura en este caso porque todos los sujetos siempre van a llevar had en el modo afirmativo, más el pasado participio, como ven acá, had played. Yo utilicé un verbo de ejemplo que es regular, que es el verbo play. Luego en negativo tenemos el sujeto más hadn't más el pasado participio. En el modo interrogativo tenemos had más el sujeto más el pasado participio y luego el signo de pregunta al final. Y para las respuestas cortas siempre vamos a utilizar had o hadn't, así que no importa cuál sea el sujeto con el que estemos respondiendo, siempre la forma de responder por afirmativo o negativo va a ser esta que les coloqué acá, y es they had o no they hadn't. Lo que puede variar acá es justamente el sujeto, ¿sí? En vez de they, podemos tener cualquiera de los sujetos que tenemos acá, o nombres o lugares u objetos, o lo que sea que oficie de sujeto. Vamos con el uso. Respecto al uso, vamos a utilizar pasado perfecto para referirnos a una acción que ocurrió antes que otra acción en el pasado. Para ejemplificarles este sentido del uso de este tiempo verbal, que recuerden siempre es lo más importante cada vez que aprendemos un nuevo tiempo verbal, el uso, vamos a ver que tenemos en el medio de esta línea de tiempo el presente, para atrás el pasado simple y más atrás el pasado perfecto, ¿sí? El pasado perfecto en la línea de tiempo está más atrás que el pasado simple, ¿sí? Eso es lo que tienen siempre que tener en cuenta. Con estos ejemplos creo que les va a quedar quizás más claro. Vamos a ver cómo unimos, ¿sí?, el pasado simple con el pasado perfecto simple. Hay algunos conectores que pueden utilizar, como por ejemplo because, after, before, as soon as, when and by the time. Hay otros más, pero digamos que esto para ejemplificar les puede servir. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta si nos toca realizar una actividad como esta en la que tienen estos conectores? La acción que ocurre primero entre las dos acciones que ustedes van a ver, que no van a estar, generalmente no van a tener el tiempo verbal, o sea que ustedes van a tener que decidir cuál parte de estas dos partes de la oración van a completar con presente, con pasado simple, y cuál con pasado perfecto simple. La primera, digamos, situación va a ser la que ocurrió más lejos en el pasado, y la siguiente, la que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, vamos con because. I didn't arrive on time because I had lost the train. ¿Ok? So, no llegué a tiempo porque había perdido el tren. En la traducción les va a resultar un tanto raro, ¿sí? Nosotros, si bien sí utilizamos el sentido de yo había llegado, ella había estado, etcétera, etcétera, quizás en estos ejemplos sí les resulta raro la combinación. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Qué es lo que ocurrió primero y qué es lo que ocurrió después? Esto no significa que lo primero que ocurrió tenga que estar en la primera parte de esta oración y lo otro en la segunda parte o viceversa. Va a depender del contexto y del conector, básicamente. Entonces acá, ¿qué es lo que me pasó? Primero perdí el tren y por eso es que no llegué a tiempo, ¿sí? Acá está puesta al revés la oración. Dice, no llegué a tiempo porque había perdido el tren. Esto tranquilamente podría expresarse de otra manera sin utilizar because y utilizando algún otro conector. Lo que quiero que entiendan es que qué es lo que pasó primero, es lo que ustedes tienen que identificar para ver cómo completan después. Luego tenemos after. After she had moved out, I found her notes. Luego de que ella se había mudado, encontré sus notas. Primero ella se mudó y después yo encontré las notas. Después tenemos before. Before I knew it, she had run out the door.
antes de que pudiera saberlo, ella ya se había ido corriendo por la puerta, ¿sí? Es decir, ella ya se había ido corriendo por la puerta antes de que yo me diera cuenta, ¿sí? ¿Entienden cómo es el sentido de lo que pasó primero y lo que pasó después? As soon as. He started working as soon as he had finished school. Él comenzó a trabajar tan pronto como terminó la escuela, ¿sí? En la traducción no quedaría bien decir tan pronto como él había terminado la escuela, no es algo que nosotros expresemos en castellano, pero igualmente tienen que tener en cuenta que en inglés sí se expresa de esta manera, y es que primero terminó la escuela y después comenzó a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? El conector nos dice tan pronto como si las dos acciones hubieran pasado casi en simultáneo, aunque no. Tengan en cuenta que primero terminó la escuela y después empezó a trabajar. Después tenemos when. I washed the floor when the painter had gone. Limpié el piso cuando el pintor se había ido, ¿sí? De nuevo, primero se fue el pintor y después yo lavé el piso. Y por último tenemos by the time. By the time he found her, she had already found someone new. Cuando él la llamó, podemos traducirlo como cuando o el momento en el que él la llamó, ella ya había encontrado a alguien nuevo. Se ve que tardó en llamarla, ¿sí? Bien, de nuevo, primero ella encontró a alguien nuevo y después él, bueno, la llamó y por supuesto ya era tarde, ¿sí? Bien, espero que hayan entendido el sentido del pasado perfecto. La estructura es muy simple, como les dije antes. Lo más complejo acá es darse cuenta por el contexto de la oración, entender qué es lo que pasó primero y qué es lo que pasó después, y luego, si les aparecen este tipo de conectores, que es la primera actividad que les voy a dejar, justamente identificar dónde va cada parte, para que tenga sentido con ese conector. Yo acá les fui diciendo lo que significa cada uno de ellos. Les repito por las dudas: because, porque, after, después, before, antes, as soon as, tan pronto como, when y by the time sería más o menos lo mismo, cuando o para el momento en el que. En castellano no le encuentro ahora una traducción, vamos a decir, que aplique justamente a by the time, pero sí les digo que sería como un sinónimo casi de when, que es cuando, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido la explicación y espero nos veamos pronto. Un saludo.